sobre las buenas intenciones, pero que no alcanzan. Pues sabés que hay algo que me gustaría compartir desde mi experiencia evangélica de cuna, que es una frase que todos conocemos y que ahora, viste, está más de moda por el tema de las redes sociales, que es, aunque uno nazca en la iglesia, no significa que sea evangélico o que sea cristiano, ¿no? Yo voy a contar un poco rápidamente. Nací en 1993 en una pequeña familia evangélica. Soy la primera de 3. De unos padres muy jóvenes, pastores que estaban iniciando su vocación en la fe como líderes evangélicos. Y bueno, se va creando, viste, con toda esta información, historias bíblicas, teología, hermenéutica, bla, 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 hebreo básico. Hebreo básico. Bueno, y algo que a mí siempre me llamó la atención desde que era muy chiquita, era las formas en las que las personas hablaban acerca de Cristo. Pero acerca de cómo Dios los había transformado. Entonces, ¿sabes qué? El otro día estaba pensando justo que yo no escribí muchas canciones en mi vida, habré escrito 2 o 3. Pero la primera la escribí cuando tenía 9 años y tenía una letra particular, que es exactamente al revés de lo que se espera de una letra. La canción decía, no se me burle, mi mamá estaba muy orgullosa de la canción. No, yo no me estoy riendo. La canción decía, estamos hablando en serio. Yo me sentía distinto a los demás porque ellos tenían algo que yo no tenía. Claro. Entonces, a ver, desde un punto normal uno escribiría acerca, yo me siento distinto porque tengo ¿a quién? A Cristo. A Cristo, pero yo cantaba y decía, yo me siento distinto a los demás porque ellos tienen a Cristo y yo no lo tengo. O sea, yo tenía esa reflexión a los 8 años, mundana, o sea, de identificar que había personas que sí habían conocido al Señor y habían tenido una experiencia maravillosa y transformadora, y que yo no la tenía. Desde los 8 años yo empecé a buscar, a través de diferentes experiencias ajenas, tener una relación con el Jesús que me habían enseñado desde que tengo memoria. Entonces, todos los personajes bíblicos que mi papá me contaba historias, desde las reflexiones, desde las exhortaciones, desde las predicaciones, la escuela dominical, lo único que fui haciendo en mi vida fue acumular mucha información y experiencias ajenas acerca de lo que era conocer a Jesús. Entonces, siempre intenté, a partir de lo que sabía, generar escenarios donde yo pudiera tener una recepción, como unas antenitas, que me permitieran conocer un poco más acerca de la vida cristiana que todos profesaban y que yo realmente lo hablaba, pero no lo entendía. Entonces, mi adolescencia, vieron que empezamos a tener curiosidad por las cosas que no conocemos, como una vez el pastor habló acá en la radio. Usted me puede interrumpir cuando quiera, ¿eh? No, estoy escuchando atentamente, no sé qué hacer. ¿Qué se quiere? Vio que yo le hago preguntas, usted me puede hacer preguntas a mí también. Bueno, no entendía la... Entonces empecé a generar escenarios donde yo pudiera conocer a Jesús de una manera que yo pudiera manejar. Es decir, a través de la información que yo manejaba o que tenía dentro mío, generar una especie de experiencia religiosa. Como Chayanne. O era Enrique Iglesias. O Enrique Iglesias, ahí está. Es una experiencia religiosa. Entonces, preparar escenarios es decir, bueno, si yo asisto a tal culto, si yo asisto a tal y levanto una mano, o pongo la mano en el corazón, o tengo como un acto de fe y hago tal cosa. Entonces, mi forma de conocer a Jesús se trataba en lo que yo podía hacer, claro, y nunca pensé que Él podía hacer algo por mí. Entonces, así me fui desarrollando. En la adolescencia empiezo a tener curiosidad por las cosas que no conocía, porque todo lo que yo conocía era la iglesia y las buenas costumbres y las relaciones sanas. Entonces, ¿qué quiere uno? Mándesela por otro lado. Quiere conocer cosas que no hacen falta cuando uno tiene todo en casa. Y empecé a apreciar como cosas del mundo, cosas que me lastimaron, cosas que me alejaban del Señor. O sea, de lo poco que conocía, de la distorsión por no tener una experiencia personal, era más información y me dejaba llenar de información. Hemos tenido varias discusiones con el pastor cuando a mí me brindan mucha información acerca de algo, como que quedo extasiada por ciertos temas. Y el pastor me decía, vos tenés que cuidar tu corazón,
porque vos te dejás maravillar muy rápidamente por muchas cosas. Un día le dije al pastor, quiero ser publicista e irme a vivir a Ciudad Universitaria. El reto que me comí, ¿por qué? Porque había tenido una charla de una universidad que había venido a la escuela. Después tuve otras problemas. Bueno, en eso se basaba. Yo me basaba en experiencias de acuerdo a la información que iba obteniendo. Pero así en muchas cosas. Y me obsesioné con temas cristianos, por ejemplo, como el tema de la apologética, o la evidencia bíblica, o la evidencia acerca de sucesos históricos que avalaran a la Biblia. ¿Por qué? Porque yo necesitaba creer en algo que no se basaba en la fe. Y esos temas todavía me siguen apasionando mucho, pero ahora desde otro punto de partida. Y fue entonces que mi vida fue transcurriendo con mucha información. Y te puedo asegurar, mirá, no me hago la Pablo, pero te digo yo que siempre intentaba ser la mejor en la escuela bíblica, en la escuela de liderazgo, en las actividades que se hacían en la iglesia. Pero sin tener una transformación que a mí me hiciera pensar que era pecadora, que necesitaba redención. Fue en un culto particular, un culto de oración, en el cual yo no iba a participar porque no tenía que estar, porque iba a estar estudiando. Se cancelaron las clases y vengo a un culto de oración. No participé en la música porque como ya había músicos preparados porque yo no iba a estar, me toca estar en un costado. Yo estaba en una situación donde estaba alejada del Señor, donde no había armado un escenario porque no pensaba asistir a ninguna reunión, donde solamente iba a pasar el tiempo y ver cómo las otras personas iban a recibir milagros, porque yo, si algo que nunca dudé es que Dios fuera capaz de. Y empecé a observar cómo las personas iban teniendo sus momentos de oración, cómo iban siendo transformados, y en un momento se me acerca un pastor. ¡Ay, es él! Es el pastor. Y me hablaba, no sé si se acuerda él, pero me dijo que yo me tenía que arrepentir. Y yo dije, ¿de qué, pastor? ¿Qué más querés que haga? Le digo, estoy participando en todos los lugares donde puedo estar. Me saco 10 en la escuela bíblica. Hago videos para la Congre. Entonces, y empecé a tener un momento de espiritual maravilloso en la situación de pecado en la que me encontraba, y el Señor cómo me permitió reconocer mi falta de Él. Y es cuando recibo al Señor en mi corazón, empiezo a experimentar cosas espirituales impresionantes, pero vuelvo a considerar que yo tengo que hacer cosas para ganarme la gracia o lo que había recibido. Entonces, a partir de ahí fueron años donde el Señor me fue tratando, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y empiezo a experimentar que todo lo que yo había conocido acerca de la iglesia se empieza a hacer realidad, ¿no? Entonces me siento parte ahora de los testimonios de las personas cuando dicen, bueno, yo tuve un punto de partida, un antes y un después de conocer al Señor. Y empiezo a identificarme con las personas que contaban acerca de sus problemas de pecado, empiezo a identificarme con las personas que querían conocer mucho más al Señor. Y a partir de ahí es que empiezo a tener otra forma de lectura de la Biblia, donde empiezo a entender cuando el pastor decía, usted tiene que tener promesas de parte de Dios, usted tiene que tener promesas, tómelas ahora o calle para siempre. Entonces, un evangélico que nace adentro de la iglesia, cuando le hablas de promesas, no entendés que, o sea, entendés lo que te está diciendo, pero no lo entendés de forma personal. De forma personal y en fe, aceptarlas por fe. Y todas las promesas que Dios me dio a mí tienen que ver con que si yo necesito aprender una experiencia de fe, que se lo diga, que se lo pregunte, que Él me iba a responder. Entonces, todas mis promesas de fe tienen que ver con, vos preguntame, que yo te voy a enseñar. Y en eso es mi experiencia personal, en que en el momento menos indicado, en la situación en la que consideré que no necesitaban yo reconciliarme con el Señor, o empezar a tener experiencias propias o aventuras de fe con el Señor, es que el Señor, cada vez que yo pienso que sé algo,
me lo destruye por completo y lo empieza a formar desde su punto de vista. Y es en especial este momento que yo quiero compartir para todos los jóvenes y los adolescentes que tienen el privilegio de pertenecer a la iglesia, que tienen las herramientas, que tienen los estudios, la información, el testimonio de los padres, el testimonio de la iglesia, que puede ser muy provechoso, pero que si no hay fe y arrepentimiento de por medio, solo van a vivir de historias que otros contaron. Y no hay nada más triste que teniendo al Señor de nuestro lado, pasemos a vivir experiencias de otros. Yo muchas veces consideré que conocía a Jesús por el testimonio que tenía mi papá y mi mamá. Entonces yo iba armando esa imagen del Señor, que es muy buena, porque el testimonio de las personas que me rodean son maravillosos y verdaderos, pero yo no lo conocía. Y es el día de hoy que si no, aunque sea me tomo un momento para orar o leer la Biblia y escuchar al Señor qué es lo que me quiere enseñar, que es mi pedido de todos los días, que el Señor me enseñe, que el Señor me enseñe, que el Señor me transforme, porque no quiero volver a ser una persona ajena a lo espiritual. Y compartirles eso, de que busquen que el Señor les enseñe, que busquen constantemente querer aprender acerca de las experiencias de fe, que es lo más importante. Que será charla para otro momento hablar acerca de la fe, otro tema evangélico complicado. También que el pastor dice, por fe. Y digo, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué más quiere que la fe? ¿Viste? Entonces empezás a buscar fe absolutamente por todos lados y no directamente de lo que el Señor te propone. Pero eso lo vamos a hablar de otro momento. Charlábamos con Nancy acerca de este asunto cuando, antes de empezar la radio, la diferencia de una persona que conoció al Señor sin tener información previa. Sí, yo tuve una historia un poquito diferente porque no crecí en un ambiente cristiano, es más, crecí con un solo papá y era como un poquito más complicado porque también era un ambiente de violencia, entonces siempre trataba de buscar un escape a la realidad de mi hogar, o también buscaba llamar la atención porque uno siempre necesita sentirse amado, entonces buscaba en lugares incorrectos y así también dañé mi corazón desde muy chica, pero bueno, gracias a Dios que desde la adolescencia que el Señor me llamó por gracia y que pude tener una juventud totalmente diferente, y agradezco mucho a mis pastores por toda la ayuda desde que los conocí. Y bueno, nada, la verdad que sí es diferente porque es otro punto de partida, es otra historia, pero bueno, con el mismo fin que es conocer más de Cristo todos los días. Yo me la vendí, me la guarde siempre, me la mantenga a mi lado. Me la mantenga, sobre todo. Bueno, pastor, no sé si dijimos bien, si dijimos mal. No, muy bien, muy bien. Yo creo que es para los chicos que en especial manera que están escuchando, pero también para gente mayor que creemos que tenemos que hacer muchas cosas para Dios, que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para Dios para ganar su favor, o para lograr, o para aún inclusive sirviendo en el ministerio. Uno piensa que servir mucho, como era tal vez un poco la experiencia tuya, pero es la experiencia de mucha gente grande también, que sirve mucho en el ministerio y se olvida del dueño del ministerio, que es el Señor, y se olvidan de esa relación con el Señor, de conocerlo, ¿no? Así que son puntos de partidas muy diferentes, que justamente esa es la gracia de Dios, que obra con historias diferentes, con situaciones muy, muy, muy diametralmente opuestas, con el mismo fin, como dice Nancy, que es conocerlo a Él. Si Dios nos permite, este domingo estaremos hablando algo que tiene que ver con este punto de vista, ¿no? De lo que yo puedo hacer y de lo que Dios quiere hacer. Cosas diametralmente